Español. Más allá. Washington, D.C., la historia y secretos de la capital de Estados Unidos. Imagina una ciudad donde cada calle cuenta una historia, donde los monumentos reflejan el poder y la lucha de una nación, y donde cada rincón tiene un secreto por descubrir. Washington, D.C. no es solo la capital de los Estados Unidos, sino un lugar lleno de historia, cultura y curiosidades sorprendentes. Pero, ¿cómo surgió esta ciudad? ¿Qué hace que sea tan especial? Hoy te llevaremos en un viaje fascinante por sus orígenes, sus monumentos más importantes y algunos datos que pocos conocen. El nacimiento de la capital. A finales del siglo XVIII, Estados Unidos era un país joven con un problema: no tenía una capital fija. Las ciudades de Nueva York y Filadelfia se turnaban para ser el centro del gobierno, pero esto generaba conflictos entre los estados del norte y del sur. Fue entonces cuando George Washington, el primer presidente, propuso una idea revolucionaria: crear una ciudad completamente nueva que funcionara como capital del país. En 1790, el Congreso aprobó la creación de un distrito especial, independiente de cualquier estado. Así nació Washington, D.C., el Distrito de Columbia, ubicado entre Maryland y Virginia. El arquitecto francés Pierre-Charles L'Enfant diseñó la ciudad con amplias avenidas, grandes plazas y un diseño majestuoso inspirado en las capitales europeas. Pero hubo problemas: L'Enfant era muy perfeccionista y discutía con los políticos, por lo que fue despedido antes de terminar su plan. A pesar de los obstáculos, la construcción avanzó, y en 1800, el gobierno federal se trasladó oficialmente a Washington, D.C. La ciudad aún estaba en construcción, pero ya comenzaba a convertirse en el corazón político de la nación. Monumentos que debes visitar. Hoy, Washington, D.C. es una de las ciudades más visitadas del mundo. Sus monumentos y edificios históricos cuentan la historia de los Estados Unidos y de las personas que ayudaron a construir el país. 1. La Casa Blanca, edificio clásico. El hogar de los presidentes de Estados Unidos es uno de los edificios más famosos del mundo. Construida en 1800, ha sido la residencia de todos los presidentes desde John Adams. Dato curioso: Thomas Jefferson consideró que la casa era demasiado grande y ordenó construir jardines para hacerla más acogedora. 2. El Capitolio, Estados Unidos. Este es el corazón del gobierno, donde el Congreso de los Estados Unidos toma decisiones importantes. Su icónica cúpula blanca es un símbolo de la democracia. Dato curioso: durante la Guerra Civil, la construcción de la cúpula continuó para demostrar que el país seguiría adelante, a pesar del conflicto. El monumento a Lincoln. Este impresionante templo de mármol honra a Abraham Lincoln, el presidente que abolió la esclavitud. En sus escalinatas, Martin Luther King Jr. dio su famoso discurso I Have a Dream en 1963. 4. El monumento a Washington. Este obelisco gigante, de 169 metros de altura, fue construido en honor a George Washington. Dato curioso: durante años, fue el edificio más alto del mundo, hasta que se construyó la Torre Eiffel en 1889. 5. Los museos Smithsonian. Washington, D.C. alberga la colección de museos más grande del mundo, el Instituto Smithsonian. Son 19 museos gratuitos, incluyendo el Museo del Aire y el Espacio, el Museo de Historia Natural y el Museo Nacional de Historia Afroamericana. Dato curioso: el Smithsonian fue fundado gracias a la donación de un científico británico, James Smithson, que nunca visitó Estados Unidos. Curiosidades de Washington, D.C. que pocos conocen. Además de sus monumentos, la ciudad esconde secretos y datos interesantes que la hacen aún más fascinante. No es un estado. Washington, D.C. no pertenece a ningún estado y sus habitantes no tienen representación con voto en el Congreso. Durante años, esto ha sido un tema de debate. Los túneles secretos. Bajo la ciudad existe una red de túneles misteriosos,
Algunos conectan edificios gubernamentales y otros se usan para transporte secreto. La Biblioteca del Congreso. Es la biblioteca más grande del mundo, con más de 170 millones de libros y documentos. El Pentágono tiene su propia ciudad. Dentro del edificio hay tiendas, restaurantes y hasta una estación de bomberos. El cementerio de Arlington. Aquí descansan más de 400.000 soldados que sirvieron en el ejército de Estados Unidos. Washington, D.C. hoy, una ciudad para todos. Más allá de su historia, Washington, D.C. es una ciudad vibrante y multicultural. Más del 15% de su población habla español, lo que la convierte en un destino ideal para quienes quieren aprender el idioma. Cada año, turistas de todo el mundo visitan la capital para disfrutar de su arquitectura, museos y parques. Algunos de los mejores lugares para conocer son National Mall. Un enorme parque rodeado de monumentos, ideal para pasear y tomar fotos. Embassy Row. Un barrio donde se encuentran muchas embajadas extranjeras, reflejando la diversidad cultural de la ciudad. Georgetown. Un vecindario histórico con casas coloniales, tiendas y algunos de los mejores restaurantes de la ciudad. Washington, D.C. no es solo el centro del poder estadounidense, es una ciudad llena de historia, cultura y secretos por descubrir. Conclusión, más que una capital. La historia de Washington, D.C. es la historia de un país en constante evolución. Desde sus inicios como una ciudad en construcción hasta convertirse en el símbolo de la democracia, ha sido testigo de momentos clave en la historia mundial. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitarla, recuerda que cada monumento, cada calle y cada edificio tienen una historia que contar. Porque Washington, D.C. no es solo una ciudad, es el reflejo de una nación entera.